Soy Grace Harper. Tengo 28 años, y nunca olvidaré el momento en que cojeando entré en ese tribunal de Denver, el sonido de mis muletas resonando contra el suelo pulido. Mi corazón latía con fuerza mientras enfrentaba a mi familia sentada allí con aire de suficiencia, pensando que ya habían ganado, pero sus ojos se abrieron de par en par cuando me vieron viva, de pie, erguida, a pesar del dolor que me atravesaba la pierna. Sin embargo, fue la mujer a mi lado quien hizo que mi padre saltara de su asiento, su rostro pálido mientras gritaba: «Dios mío, es ella». Toda la sala se quedó helada, pensaron que habían enterrado mi futuro en esa cama de hospital donde me dejaron sola en coma, abandonada como si no fuera nada. Creían que podían robar todo por lo que había trabajado un contrato de $10 millones, el logro de mi vida, pero se equivocaron. Si fueras tú, ¿los harías pagar o les darías una oportunidad de enmendarse? Comenta abajo y debatamos. Todo comenzó meses antes de ese enfrentamiento en el tribunal. Acababa de salir de una elegante torre de oficinas en Denver, mis manos temblando mientras sostenía el contrato firmado, 10 millones, mi algoritmo de IA, un avance en diagnósticos médicos, me había conseguido un acuerdo con una gran corporación de salud. Años de noche sin dormir, codificación interminable y superación de dudas habían dado frutos. Tenía 28 años, era ingeniera de software en la cima de mi carrera, y no podía esperar a compartir la noticia con mi familia. Conduje hasta nuestra casa suburbana, el corazón acelerado de orgullo, imaginando sus rostros iluminados. Me equivoqué. Al cruzar la puerta principal, mi hermana estaba allí sentada en la mesa de la cocina, sus ojos entrecerrados. Tenía 32 años, era gerente de proyectos en mi empresa. Siempre impecable, siempre en control, pero ese día, algo no estaba bien. Levanté el contrato, sonriendo, y dije: «Lo logré, 10 millones de pesos por mi algoritmo». Sus labios se torcieron, no en una sonrisa, sino en una mueca. «¿Tu algoritmo?», soltó. «¿Te refieres al que yo he estado supervisando, al que yo llevé a las reuniones?». Su voz destilaba veneno, y me quedé paralizada. Siempre supe que era competitiva, siempre la niña de oro que recibía los elogios de nuestros padres mientras yo recogía migajas de aprobación, pero esto era diferente. Esto era furia. Intenté explicar que el algoritmo era mi trabajo, mi código, mis noches sin dormir. Se puso de pie su silla raspando el suelo y se acercó más. «¿Crees que eres mejor que yo, verdad?». «Siseo», retrocedí, levantando las manos, tratando de calmarla. «Esto no se trata de ti», dije, con la voz temblorosa, pero no escuchaba. Ya estábamos en lo alto de la escalera, discutiendo, su rostro a centímetros del mío. «No eres nada sin mí», escupió, y entonces en un instante, sus manos empujaron mis hombros. Tropecé mi pie, encontrando el vacío, y el mundo giró mientras caía. El dolor explotó en mi cabeza, mi cuerpo chocando contra los escalones de madera, y luego oscuridad. Cuando abrí los ojos, estaba en una cama de hospital, el pitido de las máquinas llenando el silencio. Me palpitaba la cabeza, me dolía la pierna, y la voz de una enfermera cortó la niebla. «Estás despierta», dijo suavemente. Parpadeé, tratando de reconstruirlo. «¿Cuánto tiempo?», grazné. «2 semanas», respondió, sus ojos amables pero cautelosos. «2 semanas en coma». Pregunté por mi familia, mi hermana, mis padres. La enfermera dudó, luego dijo: «Nadie ha venido. Tus padres llamaron una vez al principio, pero no han venido». Se me apretó el pecho. Esperaba que mi hermana se mantuviera alejada después de lo que había hecho, pero mis padres, pensé en mi padre siempre distante y mi madre siempre del lado de su hija favorita. ¿Dijeron algo?, pregunté, temiendo la respuesta. La enfermera apartó la mirada. «Dijeron que tú te lo buscaste, que los avergonzaste». Me quedé mirando el techo, esas palabras cortando más profundo que la caída. Mis propios padres descartándome como si no fuera nada. Pensé en el contrato, mi momento de triunfo. Ahora manchado por los celos de mi hermana, no solo me había empujado por las escaleras, había intentado borrarme, y mis padres, las personas que deberían haber estado a mi lado rezando por mí, me dieron la espalda. Apreté los puños, el dolor en mi cuerpo, nada comparado con la traición en mi corazón. A medida que los días se arrastraban y mi aislamiento se hacía más pesado, la habitación del hospital se sentía como una jaula, sus paredes cerrándose mientras yacía allí, mi cuerpo dolorido por la caída. Nadie de mi familia apareció, ni mis padres, ni mi hermana. Seguía mirando la puerta, esperando que alguien se preocupara, pero permanecía cerrada. Las enfermeras se movían en silencio, sus rutinas un borrón, y me dejaron sola con mis pensamientos repitiendo el aguijón de la traición de mi familia. Siempre había sido la outsider a sus ojos, eclipsada por el encanto de mi hermana. Pero su ausencia ahora cortaba más profundo que nunca. Me preguntaba si siquiera sabían que estaba despierta, o si simplemente no les
importaba. Una mañana, mi hermana apareció sin aviso, se paró al borde de mi cama, brazos cruzados, una sonrisa torcida en su rostro. Todavía aferrándote a la vida, dijo, su voz afilada y fría. Estás retrasando a todos, ¿sabes? El dolor estalló en mi pierna mientras intentaba moverme, mirándola furiosa. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, con la garganta apretada. Se inclinó más cerca, sus ojos brillando, solo asegurándome de que te mantengas fuera de mi camino, dijo, luego se enderezó y salió, sus pasos resonando. Sus palabras no eran solo crueles, llevaban un peso como si estuviera guardando un secreto. Apreté la sábana, mi ira hirviendo. No solo se burlaba de mí, estaba tramando algo. Más tarde esa semana, mi mejor amiga se coló en la habitación, su rostro lleno de preocupación, me abrazó suavemente, cuidando de no mover mis heridas, y se sentó a mi lado. He estado peleando para verte, dijo, su voz baja. El hospital me mantuvo alejada hasta ahora. Sentí un torrente de alivio, su presencia, un salvavidas en este lugar solitario. Luego soltó una bomba. Tu hermana ha estado hablando en el trabajo, dijo, sus ojos entrecerrados. Les dice a todos que está tomando tu contrato de 10 millones, actuando como si fuera suyo. Se me revolvió el estómago. Mi algoritmo, el que había construido desde cero, estaba siendo reclamado por ella. Dice que ella es quien hizo que todo pasara. Mi mejor amiga añadió, su voz tensa de disgusto. La realización golpeó fuerte. Mi hermana no solo se jactaba, estaba intentando robar mi legado. Esa noche, tomé mi teléfono, haciendo una mueca mientras mis dedos tropezaban con la pantalla. Necesitaba revisar mi cuenta bancaria, esperando cubrir algunos costos del hospital y recuperar un poco de control. La app cargó y una alerta roja parpadeó, cuenta congelada. Mi corazón latió con fuerza. Llamé al banco, mi voz temblando, y las palabras de la representante me helaron. Una orden judicial congeló tus fondos. Dijo que cita preocupaciones sobre tu capacidad para manejarlos. Capacidad. Acababa de despertar de un coma luchando por sobrevivir y alguien intentaba pintarme como incompetente. La visita de mi hermana. Su confianza engreída y sus jactancias en el trabajo encajaron. Todo empezaba a tener sentido. Esto no era solo abandono. Una semana después, un extraño entró en mi habitación del hospital. Se presentó como mi abogado, un hombre de unos 30 años con ojos agudos y voz calmada. Llevaba una carpeta gruesa, su expresión seria mientras se sentaba junto a mi cama. Estoy aquí por tu contrato, dijo, deslizando una pila de papeles hacia mí. Mi corazón se aceleró mientras escaneaba los documentos. Eran formularios legales sellados y oficiales, declarándome incapacitada, incapaz de manejar mis propios asuntos. Mi firma estaba garabateada al final, pero nunca había firmado estos. Estos fueron presentados para transferir tu acuerdo de 10 millones, dijo, su tono firme pero sombrío. Alguien está intentando tomar todo. Agarré los papeles, mi mente girando, la sonrisa de mí hermana de su visita al hospital destelló en mi cabeza. Esto tenía su nombre por todas partes. Le pregunté a mi abogado cómo me había encontrado. Explicó que un colega en mi empresa, preocupado por mi ausencia, lo había contratado para investigar. La orden judicial que congeló tu cuenta bancaria fue solo el comienzo, dijo, pasando a otra página. Estos documentos afirman que no estás apta para trabajar basándose en tus registros médicos. Lo miré, la incredulidad convirtiéndose en temor. Mis registros médicos. Apenas había estado despierta una semana, y alguien ya estaba reescribiendo mi historia. Mi abogado se inclinó hacia adelante, su voz baja. Necesitamos investigar más, pero esto parece deliberado, asentí, mi ira creciendo. Mi hermana no solo robaba mi contrato, estaba intentando borrar mi competencia, mi identidad. Esa tarde, una doctora vino a verme. Tenía unos 40 años, su rostro amable pero resuelto, y se presentó como la que había supervisado mi cuidado. Encontré algo preocupante, dijo, abriendo mi historial en una tablet. Tus registros médicos fueron alterados después de que fuiste admitida. Se me cortó la respiración. Señaló entradas que mostraban sedación extendida y problemas neurológicos exagerados, ninguno de los cuales coincidía con mi recuperación. Alguien añadió estos para hacer parecer que nunca despertarías, dijo, sus ojos encontrando los míos. Es por eso que la orden judicial pasó tan rápido. Sentí un escalofrío. Esto no era solo por dinero, era por mantenerme fuera del panorama permanentemente. Mientras yacía allí, las piezas comenzaron a conectar. Mi hermana siempre había sido controladora desde que éramos niñas.
La recordaba a los 6 años arrebatándome mi muñeca favorita y reclamándola como suya, sonriendo mientras nuestros padres la elogiaban por ser asertiva. A los 10, había dominado el arte de desviar su atención de mí, convenciéndolos de que yo era el problema cada vez que hablaba. Como adolescentes, manipulaba cada decisión familiar, desde planes de vacaciones hasta quien tenía el cuarto más grande, siempre pintándome como la egoísta. Mis padres nunca la cuestionaban, adoraban su confianza, su encanto. Había pasado años intentando probarme, construyendo mi algoritmo de IA para mostrar que era más que su sombra, pero ahora lo había llevado a un nuevo nivel orquestando un plan para despojarme de todo lo que había ganado. Miré a mi abogado, luego a la doctora, sus rostros firmes con determinación. Ellos creían en mí incluso cuando mi propia familia no lo hacía. Los documentos falsificados, los registros alterados, todo era obra de mi hermana con mis padres, probablemente haciendo la vista gorda como siempre. Pensé en sus jactancias en el trabajo, sus palabras crueles en el hospital. Pensaba que había ganado, que me quedaría rota, pero me había subestimado. Le devolví los papeles a mi abogado, mi voz firme. Vamos a pelear esto, dije. Él asintió con un brillo en los ojos. La doctora prometió documentar cada discrepancia en mis registros. No solo estaba luchando por mi contrato, estaba luchando por mi vida. Decidida a contraatacar, di un paso audaz, aún débil, pero alimentada por la ira. Me di de alta del hospital contra consejo médico y arreglé encontrarme con mi hermana en un café tranquilo de Denver. Guardé un pequeño grabador en mi bolsillo, el corazón latiéndome fuerte mientras cojeaba por la puerta. Ella ya estaba allí tomando café, su postura relajada, pero sus ojos agudos. «Estás de pie», dijo, su tono burlón. «No pensé que lo lograrías». Forcé una sonrisa, siguiendo el juego, y pregunté por el trabajo. Se recostó, sonriendo con suficiencia. «El contrato sigue adelante», dijo. «Alguien tenía que hacerse cargo ya que estás indispuesta». La presioné, manteniendo mi voz casual. «¿Te refieres a mi contrato?» Su risa fue fría. «Ahora es mío». No ibas a lograrlo desde una cama de hospital. Apreté la mandíbula, el grabador capturando cada palabra. Acababa de admitir su plan de robar mi acuerdo de 10 millones. De vuelta en mi apartamento temporal, me reuní con una investigadora privada que mi abogado había recomendado. Era una mujer de unos 38 años, afilada y sin tonterías, con un don para descubrir secretos. «He estado investigando las finanzas de tu hermana», dijo, esparciendo estados de cuenta sobre la mesa. Se me cortó la respiración mientras señalaba una serie de pagos, grandes sumas transferidas a un colega de mi empresa. «Este hombre», dijo, golpeando un nombre, «recibió $10,000 de la cuenta de tu hermana». Reconozco el nombre. A un colega que siempre había estado demasiado ansioso por complacerla. «Ha estado falsificando documentos de la empresa», añadió, haciendo parecer que tu hermana era la líder de tu algoritmo. Mi sangre hirvió. No solo se llevaba el crédito, estaba pagando para reescribir la historia. Más tarde ese día, mi mejor amiga llamó, su voz urgente. «Encontré algo que necesitas ver», dijo, reenviándome una cadena de correos internos de la empresa. Los abrí, mis ojos escaneando la pantalla. En uno, mi hermana le había escrito a nuestro jefe: «Con Grace fuera, yo estoy tomando su lugar, el contrato está en buenas manos». Otro correo se jactaba de su visión para el algoritmo, como si yo nunca hubiera existido. Mis manos temblaron mientras leía sus palabras, cada una traición. La voz de Cynthia irrumpió en mis pensamientos. «Ha estado planeando esto por semanas», dijo. «Todos en el trabajo piensan que ella es la heroína». Le agradecí, mi resolución endureciéndose. Estos correos eran prueba de que mi hermana intentaba borrarme de mi propio éxito. Decidida a no dejar piedra sin remover, llamé a la oficina de administración del hospital. Estaba obsesionada con la advertencia de la doctora sobre mis registros médicos alterados, y necesitaba respuestas. La administradora, una mujer brusca, confirmó mis sospechas después de revisar mi archivo. «Hay evidencia de cambios no autorizados», dijo su voz tensa. «Se añadieron entradas para exagerar tu condición, sugiriendo que estarías incapacitada por meses». Pregunté quién tenía acceso a mis registros. Dudó, luego admitió: «Solo unos pocos miembros del personal, pero estamos investigando una solicitud externa que llegó a través de un canal legal». Mi mente destelló a las conexiones de mi hermana, su habilidad para manipular. Esto no era solo sobre el contrato. Era sobre mantenerme abajo, encerrada en una narrativa falsa de fragilidad. Con evidencia en mano, me preparé para la batalla. Me senté frente a mi abogado en su oficina de Denver, un espacio desordenado lleno de libros legales y archivos de casos. «Estamos construyendo un caso sólido», dijo, su voz firme.
Presentaremos una demanda en el tribunal de Denver acusando fraude y conspiración para privarte de tu contrato. Asentí mis dedos, trazando el borde de la mesa, pero mi pecho se apretó. Ir a juicio significaba enfrentar a mi familia, las personas que me habían traicionado sin pensarlo 2 veces. Daniel se inclinó hacia adelante, sus ojos agudos. La grabación es clave, dijo. En Colorado, el consentimiento de una parte es legal, así que tu conversación en el café con tu hermana es admisible. Exhalé, aliviada de que mi movimiento arriesgado resistiera en corte. Explicó que presentaríamos la grabación junto con los correos que mi mejor amiga había descubierto mostrando la intención de mi hermana de robar mi acuerdo de 10 millones. También llamaremos a la doctora que revisó tus registros médicos, añadió. Su testimonio probará que las alteraciones fueron deliberadas. Sentí un impulso de esperanza, pero el peso de lo que tenía por delante me aplastó. Esto no era solo sobre ganar. Era sobre confrontar a la familia en la que una vez confié. Más tarde ese día, me reuní con una doctora en una sala de conferencias del hospital. Se sentó frente a mí, su postura calmada, pero su expresión seria. He preparado una declaración detallada, dijo, deslizando una carpeta hacia mí. Confirma los cambios no autorizados en tus registros, entradas añadidas para exagerar tu COUME y sugerir incapacidad permanente. Hojeé sus notas, mi corazón acelerado. La evidencia era clara, alguien había intentado pintarme como indefensa para justificar despojarme de mis derechos. La doctora Price encontró mi mirada. Testificaré sobre cada discrepancia, dijo firmemente. Esto no fue un accidente. Sus palabras reforzaron mi resolución, pero también removieron una tormenta de emociones que había enterrado profundo. Al salir del hospital, recuerdos del favoritismo de mi familia inundaron de vuelta. Vi a mi hermana en cenas familiares. Siempre el centro de atención, sus historias ganando sonrisas de mis padres mientras mis logros pasaban desapercibidos. Recordé la vez que gané una feria de ciencias a los 15 solo para que mi madre elogiara el proyecto de arte de mi hermana en su lugar. Mi padre asentía, desechando mis esfuerzos como no prácticos. Su preferencia constante por ella me había empujado a trabajar más duro para construir mi algoritmo para probar que era suficiente. Ahora se habían puesto de su lado otra vez, dejándola manipular. Mi vida mientras yo luchaba por sobrevivir, el dolor de su rechazo me golpeó como una ola, amenazando con ahogar mi coraje. Me detuve en un parque cerca del tribunal necesitando aire, me senté en un banco, el frío mordiendo a través de mi abrigo, y me permití sentir el dolor. No solo estaba luchando por mi contrato, estaba luchando por la verdad, por los años que pasé probándome. El día del juicio llegó y estaba lista. El tribunal de Denver zumbaba de tensión mientras me sentaba junto a mi abogado, mis manos apretadas fuertemente en mi regazo. Daniel se puso de pie, su voz clara y autoritaria, dirigiéndose al juez. Tenemos evidencia innegable de una conspiración para defraudar a mi cliente. Comenzó presentando la grabación del café donde mi hermana admitió robar mi contrato de 10 millones. El audio se reprodujo, su voz engreída resonando por la sala. Ahora es mío. Jadeos se extendieron por la galería. Daniel siguió con los documentos falsificados de la empresa mostrando cómo mi hermana y un colega habían falsificado registros para reclamar mi algoritmo. La miré al otro lado de la sala, su rostro pálido pero desafiante. Luego, Daniel presentó los estados de cuenta bancarios revelando pagos que mi hermana había hecho a Mark, un colega que estaba rígido en su asiento. Estas transacciones prueban colusión, Daniel dijo, su tono inquebrantable. Le entregó al juez una carpeta de correos que mi mejor amiga había descubierto donde mi hermana se jactaba de reemplazarme. La evidencia era hermética, cada pieza apilándose en su contra. Luego la doctora tomó el estrado. La doctora Price habló con calma, sus palabras precisas. Los registros médicos fueron alterados para exagerar la condición de la señora Harper, dijo, sosteniendo gráficos. Entradas falsas sugerían incapacidad permanente usadas para justificar la orden judicial en su contra. Los ojos del juez se entrecerraron y sentí una chispa de esperanza. La verdad se estaba desmoronando. Mi hermana se puso de pie para defenderse, su voz aguda pero inestable, estaba protegiendo a la empresa, alegó, sus ojos saltando al juez. Grace era inestable y no apta para liderar. Sus mentiras dolieron, pero se derrumbaron bajo escrutinio. Mark siguió, balbuceando su defensa. Solo seguía órdenes, dijo, evitando mi mirada. Su débil excusa solo profundizó el ceño del juez. Observé a mis padres en la galería, sus rostros una mezcla de shock y negación. Mi madre aferró el brazo de mi padre, sus labios temblando. Mi padre miró al frente, su habitual frialdad rompiéndose. Habían habilitado a mi hermana por años, pero ahora su complicidad estaba al descubierto. Daniel me llamó a testificar.
Mi corazón latió fuerte mientras tomaba el estrado enfrentando la sala. Hablé de mi algoritmo, los años de trabajo que había vertido en él, y la traición de ser empujada por las escaleras. Describí despertar en el hospital, abandonada por mi familia, y descubrir su complot para despojarme de todo. Pensaron que me quedaría en silencio, dije. Mi voz firme a pesar del dolor en mi pecho, pero estoy aquí por justicia. El tribunal quedó en silencio, el peso de mis palabras hundiéndose. Mi hermana me fulminó con la mirada, su confianza desvaneciéndose. Mis padres miraron hacia otro lado, incapaces de encontrar mis ojos. Por primera vez, sentí que el poder cambiaba. El juez deliberó los minutos estirándose como horas. Finalmente, entregó su veredicto. La evidencia es abrumadora, dijo su voz firme. La acusada orquestó un esquema calculado para defraudar a la señorita Harper de su propiedad intelectual y derechos financieros. Sentenció a mi hermana a 4 años en prisión por fraude y conspiración. Mark recibió 2 años por su rol en falsificar documentos. Exhalé alivio inundándome, pero el juez no había terminado. En cuanto a los padres, continuó su involucramiento al habilitar este esquema justifica una demanda civil por daños. Mi madre jadeó, enterrando su rostro en sus manos. Los hombros de mi padre se hundieron. Su autoridad destrozada. Cuando el mazo golpeó, sentí que un peso se levantaba. El tribunal se vació. Pero me quedé viendo a mi familia salir en desgracia. La máscara desafiante de mi hermana se había roto, sus ojos vacíos. Mark salió arrastrando los pies, cabeza baja. Mis padres, antes tan despectivos, ahora enfrentaban las consecuencias de su favoritismo. Había luchado por mi verdad, y había ganado. El contrato era mío otra vez, mi nombre restaurado, pero más que eso, había reclamado mi fuerza. Salí del tribunal. El cielo de Denver brillante sobre mí, lista para reconstruir mi vida, con la justicia servida. Comencé un nuevo capítulo. Estaba en mi nuevo apartamento, un espacio pequeño pero luminoso con ventanas que daban al skyline de la ciudad. Las paredes estaban desnudas, pero tenían promesa, un nuevo comienzo. Libre de las sombras de la traición de mi familia, había tomado la decisión de cortar todos los lazos con ellos. No más llamadas, no más visitas, no más esperar su aprobación. Mi hermana, mis padres, eran parte de un pasado que ya no necesitaba. La libertad de esa elección se sentía como respirar por primera vez en años. Las consecuencias legales habían sido severas. Mi hermana estaba cumpliendo una sentencia de 4 años en prisión, su ambición reducida a una celda. El tribunal ordenó pagarme $200,000 en restitución por el daño que había causado. Mark, un colega que había sido su peón, enfrentó 2 años tras las rejas y una multa de $20,000 por su rol en falsificar documentos. Mis padres, cómplices en su silencio, fueron golpeados con un juicio civil ordenado a pagar $75,000 en daños. Su reputación en nuestra comunidad se derrumbó, su estatus una vez orgulloso erosionado por sus propias elecciones. No me regodeé, no sentí alegría en su caída, pero sentí alivio sabiendo que ya no podían herirme. Quería hacer más que reconstruir mi propia vida. El dolor de ser traicionada, de ser dejada sola en una cama de hospital, me había mostrado cuántos otros podrían enfrentar luchas similares. Di un paso audaz, invirtiendo $500,000 de mis ganancias del contrato en una fundación con sede en Denver para víctimas de abuso familiar. El fondo proporcionaría ayuda legal, asesoramiento y vivienda segura para aquellos que escapaban de familias tóxicas. En el evento de lanzamiento, hablé a una pequeña multitud. Mi voz firme, nadie debería sentirse solo en su lucha. Dije las palabras cargando mis propias cicatrices. La fundación era mi forma de convertir el dolor en propósito, asegurando que otros tuvieran el apoyo que a mí me faltó. Mientras me instalaba en mi nuevo hogar, reflexioné sobre él. Viaje. Mi familia había intentado borrarme, mi hermana con sus esquemas, mis padres con su indiferencia, pero sus acciones solo me hicieron más fuerte. Había luchado a través de un coma, descubierto sus mentiras, y los enfrenté en corte. Cada paso había sido una batalla, desde grabar la confesión de mi hermana hasta presentar evidencia con mi abogado. Había aprendido que la justicia no era solo sobre ganar, era sobre levantarse. Incluso cuando las probabilidades parecían imposibles, mi algoritmo, mi orgullo, estaba de vuelta en mis manos, y ya estaba planeando su próxima fase, decidida a hacerlo más grande que nunca. La lección más grande no fue sobre venganza o triunfo, fue sobre autosuficiencia. Por años, había buscado la validación de mi familia, persiguiendo su amor a través de logros que ignoraban, pero en esa cama de hospital, abandonada y traicionada, encontré algo mejor, mi propia fuerza. No necesitaba su aprobación para saber mi valor. La tenacidad me había llevado a través del dolor, las mentiras y él.
Tribunal me había enseñado que nadie podía tomar mi futuro a menos que yo lo permitiera. Mientras miraba sobre Denver, las luces de la ciudad centelleando abajo, supe que era suficiente. Estaba lista para construir una vida en mis términos, una donde nadie pudiera retenerme.